vamos a ver lo que es la ley de Gay-Lussac. Esta ley es la relación entre la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen es constante. A principios del año de 1800 tenemos un químico francés que se llama Joseph Gay-Lussac. Él enunció una ley de los gases. Esta ley lleva su nombre, en lo cual va a establecer la relación entre la temperatura y la presión de un gas, siempre y cuando el volumen es constante. Y de acuerdo a los estudios que él hizo, nos dice que si la masa del gas se encuentra encerrada en un recipiente de paredes rígidas, vamos a tener que un volumen constante. Y si se calienta esa masa de ese gas, de ese recipiente, las moléculas se empiezan a mover con mayor intensidad y van a chocar contra las paredes del recipiente en donde está contenido. Entonces estas moléculas chocan con mucha frecuencia en las paredes y va a ocasionar un incremento de la presión. Tenemos a Gay-Lussac, que encontró una relación de lo que es la masa fija del gas a un volumen constante, y nos dice que al observar lo que sucedía, él nos dice que a volumen constante la presión que ejerce una muestra específica de un gas va a ser directamente proporcional a su temperatura. Él enuncia esta ley y si nosotros observamos aquí el experimento que él observó más o menos, aquí tenemos la masa fija de un gas encerrada, ahí tenemos unos matraces, ¿sí? De cómo va variando, ¿sí? El volumen es constante, la temperatura y presión va a variar, ¿sí? Varía y recuerden que si está frío, la temperatura es menor, pues las moléculas tienen menos movimiento, la presión es menor, ¿sí? Por lo tanto, al aumentarle la temperatura, pues hay mayor movimiento de las moléculas y ejerce más presión. Ok, vamos continuando. Entonces, matemáticamente nos vamos a expresar lo que la presión es directamente proporcional a la temperatura, siempre con un volumen y masa constante, como observamos. Y si nosotros aquí tenemos la constante de proporcionalidad, también la escribimos y despejamos la temperatura, la presión va a quedar que se va a dividir entre la temperatura y nos va a dar una constante. Y si nosotros tenemos dos condiciones, una condición inicial y una condición final, y esas dos constantes las igualamos, vamos a obtener lo que es la ecuación que representa la ley de Gay-Lussac, que es presión 1 entre temperatura 1, presión 2 entre temperatura 2, siempre y cuando el volumen es constante. Por lo tanto, no nos dan datos de volumen porque el volumen va a ser constante. Y la gráfica de Gay-Lussac aquí la tenemos y es una gráfica que se llama isocórica, ¿sí? Es una isócora. Estas líneas se llaman isócora, por lo tanto, las líneas son isocóricas. Recuerden que en la ley de Boyle son isotermas, ¿sí? Aquí en la de Gay-Lussac son isocóricas. Y en la ley de Charles son isobáricas, es una isóbara, ¿sí? Entonces, como nos quedamos nosotros si el volumen es constante y la presión va aumentando, ¿cómo es que queda la línea isocórica? Y nos dice, ay, me fui al ejemplo. Vamos a continuar con un ejercicio, un ejemplo número 2, y nos dice, los neumáticos de un automóvil se inflaron con aire a 30 libras sobre pulgadas cuadradas, entre paréntesis está el sí, que libras sobre pulgada cuadrada es igual a sí, tiene a una temperatura de 71 grados Fahrenheit. Al recorrer grandes velocidades, los neumáticos se calientan. Su presión de estallamiento es 44 libras sobre pulgadas cuadradas, que es el sí. ¿A qué temperatura en Fahrenheit estallará? Entonces, vamos a obtener los datos. Vamos a obtener los datos iniciales. Nos da una presión 1, que son 30 libras sobre pulgada cuadrada, o sí, y nos da una temperatura 71 grados Fahrenheit. Nos da una condición final
de la presión 2, 44 libras sobre pulgada cuadrada, o sí, ya que la temperatura en Fahrenheit van a estallar, se estallarán. Bueno, nos pide una temperatura. Primero hay que homogeneizar unidades y que son las, en este caso son las temperaturas. Vamos a convertir las unidades de temperatura de Fahrenheit a Kelvin. Tenemos que Kelvin va a ser igual a 5 novenos de grados Fahrenheit más 459.67. Vamos a 71 grados Fahrenheit a Kelvin. Por lo tanto, Kelvin va a ser igual a 5 novenos, que va a multiplicar 71 más 459.67, que nos da 294.81. Esta temperatura va a ser es la temperatura 1. Vamos con la temperatura 2. No, la temperatura 2 nos las está pidiendo, por lo tanto, nuestra fórmula va a ser presión 1 entre temperatura 1, va a ser igual a presión 2 entre temperatura 2. Vamos a despejar temperatura 2. Recuerden que temperatura 2 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. ¿Sí? Presión 1 va a estar multiplicando, pasa dividiendo, y temperatura 1 está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, despejando temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1 entre presión 1. Continuando con el ejercicio, vamos a sustituir en el despeje los valores. Temperatura 2 va a ser igual a, tenemos a la temperatura 1, que son 294.81, por la presión 2, 44 sí, entre 30 sí, que es la presión 1. Eliminamos unidades y nos va a dar 432.39 Kelvin. Esa va a ser nuestra temperatura 2. Vamos a pasarlas a Fahrenheit. Como el problema nos da grados Fahrenheit, vamos a pasarlas a cuántos grados Fahrenheit da. Conversión de unidades de la temperatura de Kelvin a Fahrenheit va a ser igual a Fahrenheit a 9 quintos por Kelvin menos 459.67. Sustituimos los valores y tenemos que Fahrenheit va a ser a 5 novenos por 432.39 menos 459.67, y esto nos va a dar 318.63 Fahrenheit. Esa es la temperatura de las condiciones finales. Bueno, vamos a hablar, dependiendo de la variable de estado que permanece sin cambio, podemos hablar de procesos. Un proceso isotérmico, temperatura constante, un proceso isobárico, presión constante, proceso isocórico, estamos hablando de un volumen constante, y un proceso adiabático, que cuando es igual a cero, también estamos hablando cuando no hay intercambio de energía térmica entre un sistema y sus alrededores.